Pensad por un momento en esto. Ahora mismo, mientras escucháis, hay unas máquinas moleculares diminutas trabajando sin parar dentro de vuestro cuerpo. Construyen, transportan, defienden, lo hacen prácticamente todo para mantenernos con vida. Pero, ¿qué son exactamente? Pues sí, proteínas. Esa es la respuesta. Y son mucho, pero que mucho más que algo que nos encontramos en la dieta. Son literalmente la base de casi toda la función biológica. Hoy vamos a desgranar por completo el mundo de las proteínas, desde su ladrillo más básico hasta sus funciones más complejas. Un viaje que es absolutamente esencial para entender la biología y, por supuesto, para abordar esos exámenes que tenemos a la vuelta de la esquina. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos con los aminoácidos. Veremos cómo se pegan unos a otros, cómo se pliegan para formar esas estructuras tan alucinantes, qué propiedades tienen, para qué sirven, y acabaremos con las enzimas, que son las auténticas superestrellas de la catálisis. Venga, vamos a ello. Muy bien, primera parada, los ladrillos. Y es que para construir un edificio tan complejo como una proteína, primero hay que entender sus unidades más básicas, los aminoácidos. Entonces, ¿qué es un aminoácido? Pues a ver, es un compuesto orgánico con una estructura muy específica. Imaginad un carbono central, que llamamos carbono alfa, y a él se le unen 4 cosas: un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral también llamada radical. Esa cadena lateral es la clave, es lo que diferencia a los 20 aminoácidos que forman todas nuestras proteínas. Vale, y ahora vamos con sus propiedades, que son muy interesantes. Pero más allá de ser sólidos y solubles, hay una palabra clave aquí, de esas que hay que subrayar: anfóteros. ¿Qué significa esto? Pues que son como un camaleón químico. Pueden actuar como un ácido, soltando un protón, o como una base, aceptándolo. Todo depende del pH del medio en el que estén. Esta capacidad de cambiar de bando es fundamental porque permite a las proteínas, por ejemplo, ayudar a mantener estable el pH de nuestro cuerpo. De acuerdo, ya tenemos los ladrillos. Ahora, ¿cómo los juntamos para empezar a construir algo? Pues la respuesta está en un enlace muy especial. Este proceso es un clásico de examen, así que mucha atención. El enlace peptídico se forma cuando el grupo carboxilo de un aminoácido reacciona con el grupo amino de otro. Fijaos bien en el detalle. Es una reacción de condensación. Esto quiere decir que para que se unan, se tiene que liberar una molécula de agua. El resultado es un enlace covalente, un enlace fuerte y plano que va uniendo los aminoácidos como si fueran las cuentas de un collar. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fascinante. Porque una simple cadena de aminoácidos, así, estirada, no es una proteína que funcione. Para eso, necesita plegarse en una estructura tridimensional súper precisa. Y lo hace en varios niveles. El primer nivel, la estructura primaria, es lo más sencillo. Es simplemente el orden en el que están colocados los aminoácidos uno detrás de otro. Es como la secuencia de letras de una palabra. Esta secuencia no es para nada aleatoria, ¿eh? Viene determinada por la información que está en nuestro ADN, y es la que va a definir todo el resto de plegamientos. Saltamos al siguiente nivel. La cadena de aminoácidos no se queda así, estirada, sino que empieza a plegarse sobre sí misma formando patrones regulares. Esto es la estructura secundaria. ¿Y qué la mantiene estable? Pues los puentes de hidrógeno que se forman entre los átomos del esqueleto de la cadena. Ojo, del esqueleto, no de las cadenas laterales. Y esto nos lleva a las dos formas más comunes de estructura secundaria. Por un lado, tenemos la alfa-hélice, que es como una espiral, como un muelle, y se estabiliza por puentes de hidrógeno dentro de la misma cadena. Y por otro lado, está la lámina beta, que tiene una forma como de zigzag, como un acordeón, donde los puentes de hidrógeno se forman entre trozos distintos de la cadena. Y con esto llegamos al punto más importante de todos. La estructura terciaria es el plegamiento completo, la forma tridimensional final que adopta una única cadena de polipéptidos. Y esto es lo crucial. Es esta forma 3D la que determina para qué sirve la proteína. Si se pierde esta estructura, adiós función. Dentro de esta estructura terciaria podemos distinguir dos grandes tipos. Por un lado, las proteínas fibrosas, como el colágeno de la piel o la queratina del pelo. Son alargadas, insolubles y perfectas para dar soporte, para funciones estructurales. Por otro lado, las globulares, que son más bien compactas, esféricas y solubles en agua. Estas se encargan de funciones más dinámicas, como el transporte o la catálisis enzimática. Y por último, el nivel más alto de organización. Pero ojo, que no todas las proteínas llegan hasta aquí. La estructura cuaternaria solo aparece cuando una proteína funcional está formada por la unión de varias cadenas polipeptídicas, a las que llamamos subunidades. Y aquí tenemos el ejemplo del libro, el que siempre sale, la hemoglobina.
Esta maravilla de la ingeniería molecular, que es la que lleva el oxígeno en nuestra sangre, está formada por 4 subunidades que se ensamblan a la perfección. Es la prueba de que a veces el trabajo en equipo es la clave para las funciones más vitales. Muy bien, ya sabemos cómo se construyen. Ahora vamos a ver cómo se comportan estas estructuras y sobre todo qué pasa cuando algo las rompe. El concepto de desnaturalización es vital. Es básicamente la pérdida de la estructura tridimensional de una proteína. Si la sometemos a un calor muy alto o a un pH extremo, la proteína se despliega, pierde su forma. Es muy importante recordar que la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos, sigue intacta, pero como ha perdido su forma 3D, también ha perdido su función. Es exactamente lo que pasa cuando freímos un huevo. La clara, que es proteína albúmina, se desnaturaliza y se vuelve blanca y sólida. Llevamos todo el rato diciendo que la estructura determina la función, pero bueno, ¿y cuáles son esas funciones? Vamos a ver la increíble versatilidad que tienen las proteínas. Mirad esta lista. Es que es impresionante. Las proteínas son los pilares de nuestro cuerpo, dan soporte estructural con el colágeno, son los transportistas, llevando oxígeno con la hemoglobina, son los guardaespaldas de nuestro cuerpo, defendiéndonos con los anticuerpos, son los motores, permitiendo que nos movamos con la actina y miosina de los músculos, y por si fuera poco, actúan como mensajeros, como la insulina, y como catalizadores, vamos, que lo hacen casi todo. Para terminar, vamos a hacer zoom en una de sus funciones más espectaculares, la de catalizar reacciones. Vamos a hablar de las enzimas. La idea clave es esta. Las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hacen que ocurran reacciones imposibles, sino que hacen que las reacciones que ya son posibles vayan muchísimo más rápido. ¿Cómo lo consiguen? Pues disminuyendo la energía de activación. Imaginaos que es como una colina que hay que subir para que la reacción empiece. Lo que hace la enzima es hacer esa colina mucho más pequeña, así que se necesita menos energía y la reacción se dispara. Algunas enzimas aceleran las reacciones millones de veces, es una auténtica barbaridad. ¿Y cómo se une la enzima a la molécula sobre la que actúa, al sustrato? Pues hay 2 modelos principales para explicarlo. El modelo clásico de llave-cerradura, que decía que encajaban como una llave en su cerradura, de forma perfecta, y un modelo más moderno, el de ajuste inducido, que propone que la unión del sustrato hace que la enzima cambie un poquito su forma para abrazarlo, consiguiendo un encaje perfecto y mucho más dinámico. Así que, para terminar, quedémonos con esta idea. Si los 20 aminoácidos son como las letras de un alfabeto, las proteínas son las infinitas historias, los poemas, los manuales de instrucciones que esas letras pueden formar. Historias que se están escribiendo y reescribiendo en cada una de nuestras células, a cada segundo que pasa.